Buenos días, hermanas, Dios les bendiga. Es un gusto volver a saludarlas y compartir con ustedes este espacio. Hoy me presento, perdón, nuevamente. Mi nombre es Ruth Muñoz y me acompaña. Merari Ramírez. Bueno, hoy vamos a hablar de la vida de Rebeca. Como introducción, es importante mencionar que Rebeca fue esposa de Isaac, hijo de Abraham, que es el padre de la fe, y pues también fue ella, Rebeca, fue madre de Esaú y Jacob. Vamos a recordar un poquito cómo fue que Rebeca llegó a ser la esposa de Isaac. En Génesis 24 vemos que Abraham ya era de una edad avanzada, ya grande, ¿verdad? Cuando le pide a su criado que vaya a buscar esposa para su hijo Isaac. Pero, pues, también hay que recordar que Dios había hecho un pacto con Abraham. En Génesis 17, del 1 al 22, ¿verdad? En resumidas cuentas, lo que le dijo fue que lo iba a multiplicar, o sea, lo iba a bendecir multiplicando todo lo que él tuviera y que de él iban a salir naciones, y no solamente naciones, sino también reyes, ¿verdad? Por eso le llamamos a Abraham, que es el padre de la fe. Entonces, bueno, es importante que el criado que estaba mandando a Abraham cumpliera cada uno de los requisitos que le estaba haciendo. Entonces, tan importante era que le dijo a Abraham: júrame que lo vas a hacer así como te lo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces le dice, para empezar, no puede ser una mujer cananea. Tienes que irte a mi tierra y de mi parentela, porque así se acostumbraba antes, que era de sus mismos parientes, escoge de ahí una mujer y tráela a mi hijo. Entonces Eliezer le dice, bueno, ¿qué va a pasar? Eliezer es el criado, es el mayordomo, por decirlo así, es el criado, dice la Biblia, el más antiguo, vamos a decirle el mayordomo. Entonces Eliezer le dice, ¿qué pasa si la mujer se niega a venir? Y Abraham luego contesta, no, guárdate de llevarte a mi hijo nuevamente, ¿verdad?, a esas tierras de donde Dios me sacó. O sea, Dios lo había sacado de esa tierra porque él le había prometido una tierra nueva con una familia, ¿verdad?, donde iba a tener, le iba a multiplicar todo lo que tenía. Entonces, no podía romper Abraham el pacto con Dios, no podía. Entonces, ¿verdad?, le dijo, no, guárdate, no. Y en caso de que la mujer no quiera venir contigo, serás tú librado de ese juramento. Entonces, ¿verdad? Entonces le dice, ok, y pone manos a la obra y entonces se prepara para salir. Toma 10 camellos y no solamente eso, sino también una serie de regalos que fueron escogidos por Abraham. Entonces dice que cuando el criado va, toma camino, ¿verdad?, llega a las afueras de la ciudad de donde era Abraham y ahí hace sentar los 10 camellos que él traía, ¿verdad? Porque en la entrada de las ciudades están los pozos de agua. Y a esa hora de la tarde que él había llegado es cuando las doncellas bajaban para recolectar el agua de los pozos. Entonces, en el versículo, eso es, Merari, si me apoyas por favor para leerlos tal cual están, en el versículo 13 y 14 del capítulo 24 de Génesis, vamos a ver cómo el criado se pone en manos de Dios, ¿verdad?, para que lo guíe en lo que tiene que hacer y que sea la mujer indicada que Dios tiene preparada para Isaac. Por favor, Merari, para no brincarnos nada, mejor hay que leerlo, versículos 13 y 14 del capítulo 24 de Génesis. Okay. Dice, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dirigiere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Okay. Apenas estaba, dice la palabra en los versículos siguientes, que apenas estaba terminando de hablar con Jehová Dios, cuando le llega, viene una mujer hermosa y que era virgen,
Y pues aquí viene, ¿verdad? La que viene caminando es nuestra protagonista Rebeca. Dice, la ve que saca agua del pozo, viene ella con su cántaro, ¿verdad? La ve que saca agua del pozo y cuando ya se iba, él le pide, le dice que si le puede dar a beber, a lo que ella le responde, claro, ¿verdad? Baja rápidamente su cántaro, le da de beber y le dice, ¿verdad? Cuando termines de beber, también le doy de beber a tus camellos si quieres. Entonces, o sea, se iba cumpliendo, ¿verdad? Así como que check, ¿verdad? Iba palomeando, ¿verdad? Lo que se había pedido. Entonces, aquí es importante resaltar la actitud de servicio de Rebeca, ¿verdad? Porque eran 10 camellos. Imagínate cuánta agua no tuvo que estar sacando del pozo con ese cántaro para poder saciar la sed de 10 camellos. Entonces, vemos, ¿verdad? Que ella tenía una actitud de servicio de entrada. Aparte que era hermosa, ¿verdad? Que fue lo primero que se vio. Este, tenía una actitud de servicio. Bueno, pues todo iba marchando muy bien. Cuando terminó de darles de beber tanto al criado como a los camellos, el criado inmediatamente pone en ella un pendiente de oro y 2 brazaletes. Pero pues ya por último, para poderse asegurar él que sí era que Rebeca era la mujer, perdón, era la mujer que tenía Dios preparada para Isaac, entonces le dice, ¿quién es tu padre? ¿Y habrá hospedaje para nosotros en casa de tu padre? Entonces Rebeca le responde, dice, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Nacor es hermano de Abraham. Entonces, todo, o sea, todo se estaba acomodando, todo se estaba completando, ¿verdad? Era de la tierra de Abraham, era parentela de Abraham, era una mujer virgen, ¿verdad? Y luego lo que Eliezer le había pedido en oración a Dios que lo guiara, lo guió, tuvo misericordia. Entonces, pues Eliezer, el criado, se maravilló y alabó, ¿verdad? Y bendijo a Dios porque pues tuvo misericordia de él y de su amo Abraham en este caso, ¿verdad? Entonces, Rebeca lo lleva a su casa. Al encuentro de Rebeca y del criado sale el hermano de Rebeca que se llama Labán. Y entonces Rebeca le empieza a contar, es que le di de tomar y me dio estos pendientes, ¿verdad? Y así. Y entonces cuando el hermano ve lo que le había dado y la persona, porque él no sabía todavía quién era bien, la persona esta, entonces le dice, pues ¿qué hace allá afuera? Que pase, ¿verdad? Que pase. Y le dice, pasa, ahorita le damos aquí forraje a tus camellos, te lavamos los pies, es más, siéntate a cenar con nosotros, ¿verdad? Lo recibió así como que, wow. Entonces, el criado le dice, gracias, ¿verdad? Ok, pero no voy a cenar no voy a tomar alimento hasta que les diga quién soy y a qué vine. Entonces, él se presenta, ¿verdad? Y le dice que es criado de Abraham y lo que Dios ha hecho en la vida de Abraham, cómo lo había prosperado y a lo que lo había mandado. Y no solamente le dice eso, sino también les cuenta cómo él había hecho una oración, cómo había hablado con Dios y le había dicho que lo guiara y tuviera misericordia para saber cuál era la mujer que tenía lista para que fuera esposa de Isaac. Entonces lo estaban escuchando, ¿verdad? Tanto Labán como Betuel, el papá, ¿verdad? Hermano y padre de Rebeca, lo estaban escuchando. Entonces cuando él termina de hablar, le dicen, esto viene de Dios, por lo que nosotros no podemos decir ni sí ni no, ¿verdad? Entonces ellos como creyentes aceptaban la voluntad de Dios. Entonces al día siguiente, ya el criado estaba preparándose, ¿verdad? Ya con sus cosas, pues para regresarse con su amo, ¿verdad? Y darle la buena noticia de que había encontrado una mujer hermosa, virgen, de su linaje, ¿verdad? Y aparte, pues servicial, ¿verdad? Ya habíamos visto. Y cuando ya estaba listo, sale Labán, el hermano de Rebeca, y le dice, ¿por qué mejor no te esperas 10 días y luego ya se van? Entonces el criado le dice, no me retrases más, déjame ya ir con mi amo, ¿verdad? Y darle las buenas noticias. No sabemos cuánto tiempo se tomó el viaje. Entonces
eh, Labán dice, bueno, está bien, vamos, que decida Rebeca, que Rebeca sea la que diga. Entonces ya le mandan a hablar a Rebeca y le preguntan, Rebeca, ¿verdad? ¿Que te esperas o te vas de una vez, verdad? Y Rebeca también en su corazón decidida, confiada y valiente, dijo, vámonos de una vez. ¿Y por qué digo valiente? Porque iba a dejar su tierra, iba a dejar, o sea, a su familia, iba a un lugar donde ella no conocía a nadie, pero tenía el corazón para empezar dispuesto, ¿verdad? Para hacer la voluntad de Dios y también el ser valiente, decir, si esta es la voluntad de Dios, no tengo nada que temer, vamos, seguimos adelante. Entonces se fueron cuando ya estaban por llegar a la tierra donde estaba Abraham e Isaac. Isaac estaba a las afueras de la ciudad, en donde decimos, ¿verdad?, que están los pozos de agua. Entonces Isaac ve que viene de lejos los camellos y pues ya no vienen vacíos los camellos, ahora vienen con una mujer, que era Rebeca. Y se cruzan sus miradas, tanto la mirada como de Isaac como de Rebeca, como así de película. Para esto Rebeca ya había preguntado quién era ese hombre, ya sabía que él era el hombre, ¿verdad?, que Dios había dispuesto para que la tomara por mujer. Entonces ya cuando llegan, ¿verdad?, se presentan, Isaac la toma, ¿verdad?, y se la lleva a la carpa que era de su madre Sara. Recordemos que para este entonces Sara ya había fallecido. Entonces la lleva, dice, y la toma por mujer. Entonces era Isaac ya de 40 años cuando oró por su mujer Rebeca, porque ella era estéril. Dios contesta la oración y pone fruto en su vientre. Solo que Rebeca se da cuenta que hay una lucha ahí en su vientre, ¿verdad? A lo mejor ahorita aquí no se alcanza a ver porque estamos sentadas, pero yo también ahorita estoy embarazada y pues mi bebé, gracias a Dios, se mueve mucho. Entonces imagínate, ¿verdad?, sentir tantos movimientos porque ella no sabía en ese entonces, pero eran dos. Entonces ella ahora habla a Dios y le pregunta, oye, y si yo siento una lucha, ¿verdad? Entonces el Señor le contesta, ¿verdad? Le contesta y le dice que hay dos naciones en su vientre y que el mayor va a servir al menor. Y de ahí pues ya sabemos que nacen tanto Esaú, que es el mayor, y Jacob, que es el menor. Entonces, le voy a dejar el tiempo a Merari para que ella continúe con la otra parte de la vida de Rebeca. Ok. Bueno, yo creo que Rebeca tuvo un gran comienzo siendo una mujer fiel, servicial y obediente a Dios. Pero yo creo que ella después comienza con actitudes que no eran centradas en la voluntad de Dios, sino que lo hacía a la suya. Entonces, por ejemplo, en Génesis 25-28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. El cuadro de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob se comienza a tornar disfuncional desde que entra este favoritismo, porque dice que Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Entonces, pues se da a entender eso, ¿verdad? Todo comenzó pues siendo tan correcto de la mano de Dios, pero en los versículos de Génesis del capítulo 25, del 29 al 34, se menciona la relación de estos dos hermanos. Dice, Esaú le cambia, ahí cuenta que Esaú le cambia a Jacob la primogenitura por un plato de lentejas, despreciando así sus derechos de hijo mayor. Y yo creo que Esaú no estaba consciente de la acción que él tomó, porque la primogenitura, pues, naciste primero por alguna razón, ¿no? Entonces, yo no creo que estuviera consciente de eso y tampoco creo que se pudiera esperar unas horas más a comer como para menospreciar su primogenitura. Y más adelante, en el capítulo 27 de Génesis, se habla de las actitudes de esta familia y principalmente de las de Rebeca, que pues no estaban siendo consultadas a Dios. Sí. Isaac, ya ciego y en su lecho de muerte, llamó a Esaú para darle su bendición y le pidió que saliera a cazar y de eso que cazaba le hiciera una cena especial para después él poder darle su bendición a Esaú. Dice,
en esos versículos hay una frase que dice, para que yo te bendiga antes que muera. Isaac insistió en dar la bendición a Esaú, que era su favorito, pero el que Dios no había elegido, porque recordemos que la promesa era de que Esaú iba a servir a Jacob. Entonces, y que más aparte había menospreciado su primogenitura y que se había casado con mujeres paganas. Entonces, bueno, sí. Rebeca estuvo escuchando toda esa conversación y fue a contarle a Jacob lo que supo es que Isaac le iba a dar la bendición a Esaú. Y le contó pues que si es que casaba y le llevaba un guiso, le daría su bendición. Y pues Rebeca le aconseja a Jacob que engañe a su padre, Isaac. Entonces en los versículos 27 del capítulo 27 de Génesis, del 6 al 10, dice: entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Rebeca le dice a Jacob: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Y yo creo que, bueno, en lugar de ella confiar en lo que Dios le había prometido en Génesis 25-23, sí, ella va a hacer lo correcto en la carne. Entonces, las buenas intenciones nunca justifican el actuar en la carne. Entonces, tanto Rebeca como Jacob pues orquestan este engaño, y hasta Rebeca cubre a Jacob con la piel del cabrito para que, con los pelitos de la piel del cabrito, para que Isaac no se dé cuenta de que pues lo estaban engañando, ¿verdad? Sí. Isaac se la cree y pues bendice a Jacob. Y para esto Esaú se entera, se molesta y guarda ese rencor hacia su hermano. Es por esto que en el versículo 27-41 de Génesis dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Rebeca escuchó esto y le pide a Isaac que pues despacha a Jacob para que huya, o que su hermano lo iba a matar. Pero en lugar de ella decirle la verdad a Isaac, le dice de que no, pues no quiero que tome a una mujer en yugo desigual. Córrelo. Sigue manipulando. Exacto, así siguió manipulando. Y bueno, yo creo que es claro que Rebeca manipuló las situaciones a beneficio personal de ella y de su hijo, y no importando lo que Dios desde un principio le había prometido y pues mandado. Así es. Bueno, como dices, ¿verdad? En la primera parte de la vida de Rebeca, vemos cómo Dios la bendice, la usa, ¿verdad? Cómo se hace resaltar cómo se iban cumpliendo las cosas conforme al plan de Dios, ¿verdad? Era una mujer hermosa, era una mujer valiente, decidida y sobre todo dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y en la segunda parte, ¿verdad?, que tú nos estás diciendo, Merari, pues bien diferente. Bien diferente, ¿verdad? O sea, ¿cómo es que la vemos ahora ella? O sea, manipulando, como dices, ¿verdad? Haciendo las cosas conforme a lo que ella cree que es correcto, porque a final de cuentas, ¿verdad? Pues vemos que sí estaba escrito así, a final de cuentas, ¿verdad? Sí. El mayor iba a terminar sirviendo al menor, pero pues no, tampoco eso no le daba el derecho a Rebeca para forzar la situación. Exacto, al grado de engañar a su esposo, ¿verdad? Aprovechándose de que Isaac pues ya no veía. Entonces, hubo consecuencias, ¿verdad? ¿Cuál fue la consecuencia de Jacob? Pues que su hermano lo quería matar. ¿Cuál fue la consecuencia para Rebeca, ¿verdad? En este caso, la mujer que está actuando y de quien estamos hablando, pues que iba a dejar de ver a su hijo por un tiempo, ¿verdad? Y a una madre, por supuesto que le va a poder no ver a su hijo, ¿verdad? Y más, ¿verdad? Todavía saber que sus hijos están en contienda, ¿verdad? En conflicto constante, ¿verdad? Por algo que, pues, tú ayudaste a que se generara, ¿verdad? Por tus ganas de querer hacer las cosas a tu manera. Entonces, pero bueno,
tampoco es juzgar a Rebeca, Claro. ¿verdad? Tampoco es juzgarla como humana, ¿verdad? Se equivocó como nosotros lo hacemos, pero no vamos a dejar de lado lo que decíamos en un principio, ¿verdad? Que fue una mujer que Dios utilizó y ella estuvo dispuesta, ¿verdad? Porque a final de cuentas de ahí partió lo que se estaba cumpliendo, el plan, ¿verdad? Perfecto que Dios le había jurado a Abraham para su descendencia y para, ¿verdad? Y aquí estamos, bendito Dios, ¿verdad? Somos hijos de aquella promesa. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Porque tiene misericordia de cada uno de nosotros y que no importando cómo es que a veces nuestras actitudes pudieran llegar a decir nosotros, ¿verdad? Yo sé cómo manejar las cosas y dejar de lado o dejar de pedirle, porque tú nos decías hace un momento, ¿verdad? No pidió dirección, ¿verdad? No pidió dirección. Entonces, dejar de pedir la dirección de Dios antes de actuar. Entonces, debemos de guardarnos de eso, ¿verdad? Gracias a Dios porque, pues, Él tiene ya un plan puesto en Merari, en mí y en ustedes. Y a pesar de lo que nosotros podamos hacer, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, ¿verdad? Ya estará en nosotros si pedimos la dirección y nos vamos como Él nos dice, ¿verdad? O queremos tomar atajos, ¿verdad? Y sufrir las consecuencias, pero bendito Dios, ¿verdad? Porque es grande y misericordioso y a pesar de eso, Él cumple su propósito en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que aprender de la vida de Rebeca, que a final de cuentas, ¿verdad? Ella, ok, como humana se equivocó, pero también estaba dispuesta, ¿verdad? Siempre a seguir la voluntad de Dios, ¿verdad? Y no olvidando que en un principio ella fue valiente, como lo debemos de ser todos nosotros, ¿verdad? Tomar la decisión de seguir a Cristo. No sé si hay algo, Merari, que tú quieras agregar antes de concluir. Sí, bueno, yo creo que Rebeca es un claro ejemplo de lo que vivimos nosotros también, de la lucha constante de la voluntad de Dios y la nuestra. Sí. Y como joven, bueno, yo he aprendido que cada una de las cosas que pasan es porque tienen un propósito mayor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Además, que es porque Dios lo permite. Y muchas veces queremos que las cosas se hagan a nuestro modo, ¿verdad? Pero a veces la respuesta de Dios es espérate. Y eso es lo que debemos hacer porque pues Él sabe sus tiempos. Y bueno, la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Y como mujeres, pues nuestra tarea es conocer y obedecer sus mandatos y confiando en lo que Dios dice en su palabra. Yo puse un versículo que es Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén, amén. Bueno, gracias a Dios por lo compartido, Merari. Gracias. Aprendamos de esa Rebeca que vimos al principio. Valiente, dispuesta a cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? No dudó en ningún momento, ¿verdad? Entonces, no dudemos en pedir nosotros también la dirección de Dios y aprendamos, ¿verdad? De esta vida de Rebeca, ¿verdad? También en que el Señor es misericordioso con nosotros. Bueno, le doy gracias a Dios nuevamente por este tiempo. Que Dios las bendiga. Nos estamos viendo, ¿verdad? Espero en Dios próximamente. Si no, mis hermanas aquí continúan. Muchas gracias. Gracias, Merari. Gracias. Hasta luego.